Bueno, chao, shalom a todos los hermanos que en esta noche se conectan, en esta noche pueden ver en la misericordia del Eterno este mensaje. No es casualidad que el Eterno nos guíe y nos haya guiado a aprender acerca de lo que hoy vamos a hablar. Entonces, quiero que mis amados hermanos, los que estamos aquí, los que se conectan, estemos muy atentos a cada detalle, cada cosita que el Eterno va hablando en cada palabra, porque este estudio va a ser minucioso, creo que se dice, minucioso. Entonces, vamos a estar muy atentos, vamos a hablar del contexto y en este tiempo de la introducción al libro de Oseas y por supuesto el capítulo 1. Hoy solamente vamos a hacer el estudio del capítulo 1 en esta serie de Oseas, que cada 8 días vamos a continuarla. Oseas 2, Oseas 3, Oseas 4, hasta donde el Eterno lo permite. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar acerca del libro de Oseas por por supuesto, de Oseas, el contexto. Oseas nació en el año 800 antes del Mesías, o conocido como antes de la era común, 800 antes de la era común, y se dice que falleció alrededor del 725 antes de la era común, hasta 725. Entonces, ¿dónde desarrolló su ministerio? En las tribus, en las 10 tribus del norte, ¿listo? Las que más adelante fueron dispersas. Él ahí profetizó en el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, ¿listo? Entonces, en Israel, Oseas predicó bajo el reinado de Jeroboam II, ¿listo? Jeroboam, ¿listo? O sea, Jeroboam II era rey de Israel, ¿listo? O conocido como la casa de Israel, la casa de Efraín, o las 10 tribus de Israel. Entonces, en el momento de la catástrofe de Samaria, predicha por el profeta Amós, que fue tiempo antes del profeta Oseas, ¿se acuerdan de Amós que era casi simultáneo con Jonás? ¿Listo? Más adelante llegó Oseas, ¿listo? Y en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, que ya lo vamos a ver en el versículo 1, que son reyes de Judá, que es ubicado más o menos en el ministerio de Oseas en el año 750 hasta que murió. Entonces, en sí empezó en el 750, se cree, ¿no? Porque no hay fechas así exactas por los reyes y eso, hasta que murió. Porque aquí tenía 0 años, ¿no? Aquí nació, aquí no podía enseñar, ¿no? Entonces, empieza aquí y termina aquí. Entonces, vamos a ver qué pasó en unos pocos años, porque el capítulo 1 solo habla de el comienzo del mensaje que tenía que dar hacia las tribus del norte. Entonces, el profeta Oseas es muy mencionado, ¿sí? En el más conocido Nuevo Testamento, en el pacto renovado, a diferencia de otros profetas, como Jonás, que solo se nombra 2 veces, 3 veces. Oseas es harto nombrado. ¿En qué citas? Entonces, para que las anoten y las estudien en la casita. En los evangelios, Mateo 9:13 y Mateo 12:7, haciendo referencia a qué? A Oseas 6:6. ¿Listo? Entonces, Mateo 9:13 y Mateo 12:7 citan Oseas 6:6. ¿Listo? Ahora, Lucas 23:30 cita Oseas 10:8. ¿Listo? El apóstol Pablo en Romanos 9:25 al 26 cita Oseas 2:23 y también cita Oseas 1:10. El apóstol Pedro lo menciona en Primera de Pedro 2:9 al 10, citando Oseas 2:23. ¿Listo? Entonces, Oseas profetiza sobre las 10 tribus del norte, pero aún así hace alusión a Judá, que no siga el mismo camino de las tribus. Sabemos que Judá es el reino del sur. Entonces, Oseas profetiza sobre el reino del norte, pero también hace un llamado al reino del sur que no sea como el reino del norte. ¿Listo? La capital que Jeroboam, no, ese es el segundo. Jeroboam I, el primer rey de las 10 tribus, la capital que puso fue Samaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué les prohibió Jeroboam a las 10 tribus? Les dijeron,
como estamos divididos, la casa del sur y la casa del norte, entonces me hacen el favor y ustedes no van a Jerusalén. Yo no quiero verlos allá por allá en la casa del sur. Más bien vamos a montar a Samaria como un monte de adoración, pero a ídolos. Entonces, Jeroboam, después de que el Eterno le dio las 10 tribus, ¿qué hizo? Levantó un altar, pero a dioses paganos. ¿Listo? Entonces, pero en ese tiempo el reino del norte era muy próspero, ¿sí? Materialmente hablando, ¿no? Pero decayó espiritual. Entonces, el pueblo era muy ambicioso, pero la religión y la idolatría se dejaron contaminar de sus vecinos. Entonces, el papel de Oseas era mostrar que el reino del norte estaba siendo infiel a Dios. Entonces, su esposo, su proveedor, y se casó con Baal y los dioses de Canaán. ¿Quiénes? Las tribus del norte. Entonces, le fueron infiel al Eterno. De eso se trata más o menos el mensaje que hoy vamos a hablar. Entonces, ¿qué hace Oseas? Les advierte que se arrepientan y que vuelvan al amor del Eterno. ¿Listo? Vamos a ir a Deuteronomio 28:64 como introducción. Entonces, vamos a Deuteronomio 28:64. Vamos a entender por qué el Eterno opta por esparcirlos. ¿Qué dice? Y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces, ¿qué contexto está hablando aquí Deuteronomio 28? ¿Qué hemos aprendido? Las maldiciones, las bendiciones y las maldiciones. En este caso, las maldiciones, si no oímos atentamente la voz del Elohim, que fue lo que le pasó al reino del norte, el Eterno los iba a esparcir de extremo a extremo e iba a permitir que adoren a otros dioses, o sea, ya estaba escrito. ¿Listo? Pero vamos a ver la solución que da el Eterno. Entonces, Oseas significa, tiene una raíz que significa salvación. Ya se las escribo aquí. O sea, la puedo encontrar en algún telestro. Eso va a escribir en hebreo. Oshea, ¿entendeu? Sea. Sí. O sea. O. E. Y. Ahí. ¿Listo? O sea. ¿Sí? Empieza con una H, pero como es muda, o sea. Ujú. También se puede leer, pero con un pequeño respiro. O sea. O sea, como un suspiro. O sea. ¿Listo? Entonces, viene de la raíz. Vamos a poner acá la raíz. Ya. Ya. ¿Listo? La raíz, ya, ya. También escribo con el ahorita. Ya, ya. ¿Qué quiere decir ya, ya? Salvación. ¿Qué más quiere decir? Ayuda, socorro, libertad. Entonces, ¿qué plan tenía que hacerlo con las tribus del norte? Salvación, ayuda, socorro y libertad. ¿Listo? Entonces, pero es algo muy hermoso que vemos aquí, que vamos a aprender hoy, es que de esta misma raíz de Yasha viene el nombre de Yeshua. ¿Listo? De la misma raíz, Yeshua, salvación. También significa liberación. Yeshua, liberación.
Auxilio. Significa victoria y prosperidad. Otro nombre que vamos a ver, que va muy relacionado a este contexto de este tiempo, es este. Ustedes me dirán cuál es. Ajá. Yeshayahu, Isaías. Y también viene la misma raíz, Yasha. ¿Qué quiere decir Isaías? Yod He Vav He ha salvado. Listo. Yod He ha salvado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que ver Isaías, Oseas? Resulta que mientras Oseas estaba en las tribus del norte, Isaías estaba en las tribus del sur. ¿Listo? Y sus dos nombres, los dos, vienen de la misma raíz, salvación. ¿Listo? Isaías era el profeta Del sur. en el mismo tiempo. Simultáneamente. De pronto Isaías ya lleva más tiempito hacia atrás, pero eran simultáneos. ¿Listo? Y Isaías. Y otro que también, para tenerlo en cuenta, dos términos que quise agregar, porque para que los tengamos anotados, es Yehoshua. Lo anoto por acá arriba. Voy a borrar esto, o sea, ya sabemos que estamos estudiando. Entonces, Yeho, que también viene de esa misma raíz, de Yasha. ¿Qué significa Yehoshua? Salvado de Yahweh. Salvado de Jehová. Eso es salvado de Yahweh. Y otra que conocemos es Osana, ¿cierto? La hemos escuchado. Y significa o sálvanos. Entonces ustedes cuando estudien en la parte donde Yeshua bota todas las cosas del templo porque estaban haciendo negocio, en ese momento él quita todo negocio ahí del templo porque se supone que iba a ser llamada casa de oración y es casa de, o cueva de ladrones, le dice Yeshua, citando a Jeremías. Pero entonces el momento que bota todo eso, sana específicamente a ciegos y a cojos. En ese momento llegan niños y dicen, Osana. ¿Listo? Más adelante, si ya nos permite un estudio de la salvación, que lo vamos a ver en la escuela de Torah, vamos a ver acerca de la salvación, el plan perfecto desde el principio, acerca de eso. Pero por el momento va muy relacionado con todo lo que estamos hablando, y Yeshua. Sobre todo Yeshua, ¿listo? Entonces, Josué fue una representación, Yahushua es Josué, ¿listo? Josué fue una representación del plan del Padre. Entonces, Josué fue una representación del plan del Padre. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se llamaba Josué antes? ¿Por qué no se llamaba Josué? Se llamaba Osea. O sea, de Yashá, salvación, ayuda, socorro, libertad. ¿Josué era de qué tribu? ¿Josué de qué tribu era? No, no. Josué era de la tribu de Efraín. ¿Listo? Josué de la tribu de Efraín. ¿Era Josué hijo de quién? De Nun. Voy a borrar esto, ¿listo? Voy a comprar un tablet más grandecito.
Josué, hijo de Nun. ¿Listo? Josué, en ese momento se llamaba Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Vamos a ir a Deuteronomio 34:9, vamos a ir, para confirmar lo que estamos hablando. ¿Qué dice? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Listo? Entonces, Nun es la palabra que significa vida. ¿Listo? Y como esta mañana, la Nun. Y como esta mañana también es una letra. Nun. ¿Cuál es? La Nun. ¿No? ¿Qué significa semilla? O hijo también. Vamos a tener claros sus conceptos. Semilla, vida, acerca de Nun. ¿Listo? Entonces, la salvación, que significa Oseas, es una salvación eterna, y va a ser por medio de la semilla de Efraín. ¿Listo? Lo vamos a entender en Oseas 1, todo eso. Lo vamos a tener presente. Y a lo último vamos a decir, ya me cuadran las cosas. ¿Listo? Resulta que el Padre a través de Moisés le cambia el nombre de Oseas y se lo pasa a Josué. ¿Listo? ¿Qué le agrega? Un Dios Jehová, o sea, un Ya, o sea, el nombre del Eterno. Entonces ya no sería Oshua, sino Ya Joshua. ¿Listo? Oshua es salvación, Ya es Yahweh. Entonces si le agrega un Ya, entonces sería Yahweh salva, o Yahweh nos ha salvado. ¿Listo? Yahoshua, salvado de Yahweh. ¿Listo? Entonces, ya las tribus del norte ya habían sido testigos de lo que Jonás, o el Eterno a través de Jonás, ya había hecho en un pasado, porque fue más o menos para ese tiempo, que el Eterno había dictaminado algo para Nínive, y si se arrepentían, el Eterno también renunciaba a lo que él iba a hacer a ese pueblo, si se arrepentían. Pero Israel no se arrepintió. Aún viendo todo lo que pasó con Jonás, ellos no se arrepintieron. ¿Listo? Vamos a ir a Hechos 4:12. Yeshua también muy parecido a Yahoshua. Lo podemos comprobar en Hechos 4:12. ¿Qué es lo que significa ese nombre? Y en ninguno otro hay salvación, o sea, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Cuál nombre? Yeshua, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Listo? ¿Solo por medio de quién podemos ser salvos? Solo por medio de Yeshua. ¿Listo? Ahora sí vamos a ir a Oseas 1. Vamos a empezar con este estudio de Oseas, capítulo 1. Entonces empieza diciendo, la Dabar, o la palabra de Yahweh, que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Así de vista lo podemos saltar. Uno dice, listo, si es Oseas, hijo de Beeri, listo, continúe. Pero resulta que cada nombre que el Eterno habla ahí tiene un significado especial relacionado a lo que hoy estamos hablando. ¿Listo? Entonces, dice que Oseas, ya sabemos que es Oseas, ¿cierto? Salvación. Hijo de Beeri. ¿Qué significa Beeri? Significa fluir. ¿Listo? Ya se escribe. Aquí viene. Así. Beeri. ¿Listo? ¿Qué significa fluir? Y viene de una raíz que significa fuente. Resulta que Beeri, la raíz, aparece como un nombre de un pozo.
¿Listo? Lo vamos a ver en Números 21:16. Quiero que vaya conmigo a Números 21:16. ¿Qué dice? De allí vinieron a Peer. ¿Listo? No a beber, no, a Peer, que es la raíz de Beer. Este es el pozo del cual Yahweh dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. ¿Eso porque un pozo que tiene? Agua. ¿A qué se refiere Beer? A fluir, un fluir de agua. ¿Listo? Pero ¿por qué el agua? ¿Qué representa el agua? Vida significa limpieza. ¿Listo? Por eso la tevilá, agua en hebreo es majin. Ustedes se las escriben. Majin, que significa aguas. Pero son esas aguas que traen limpieza. Entonces, ¿qué quería traer el Eterno a través de Oseas, hijo de Beeri? Una limpieza para el pueblo. Agua que vivifica. Entonces, sabemos que a futuro Israel no quiso a la final nada. Pero el Eterno quería que esa palabra limpieza, esa palabra agua, se volviera carne, que fue Yeshua, que es la fuente de vida. ¿Listo? Es una oportunidad que le dio a Efraín, porque él también lo prometió. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos paso a paso. ¿Listo? Hoy el Israel necesita esa agua de vida, que vivifique el espíritu, que se vivifiquen y se levanten de entre los muertos, así como el Eterno ha hecho con nosotros. Nos ha levantado de estar muertos a estar vivos. ¿Listo? Entonces, comienza diciendo que en los días de 4 reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Qué pasó con Usías? ¿Listo? Usías es del siglo octavo, por supuesto antes del Mesías. Fue elegido por el pueblo, ¿sí? Comenzó a reinar siendo de 16 años, ¿listo? Con victoriosas campañas militares contra los enemigos de su padre. Usías sometió a los árabes y a los amonitas, derrotó a los filisteos, tomó las ciudades de Asdod, Gaza, Jabnet, fortificó a Jerusalén y la dotó de equipo militar. Bajo el reinado de Usías, Judá, porque estamos hablando de los reyes de Judá, dice la Biblia, esos 4 reyes son de Judá, hizo que Judá prosperara. Usías permitió que Judá prosperara hasta que pecó al querer ofrecer incienso en el lugar santísimo. Él era rey, él no tenía por qué estar ahí. ¿Listo? Él no tenía que estar en el servicio. Y por más que le dijeron, por más que le hablaron, a la final él se metió y lo que recibió fue una lepra. ¿Listo? El Eterno lo castigó con una lepra. Eso tiene mucho que ver, aunque eran reyes de Judá, también simboliza también el pueblo de Israel en el norte. Aunque eran reyes del sur, también simboliza cómo estaba el pueblo del norte, que tenían una lepra que poco a poco los iba consumiendo. ¿Por qué? ¿Qué le faltó a Usías? Reverencia. ¿Qué le faltó? Eso lo aprendemos con Levi. Le faltó temor al Eterno. Y así mismo pasó con las tribus del norte. ¿Qué les faltó? Ese temor al Eterno, el cual no permitía que se apartaran. Pero como dejaron el temor, dejaron la irreverencia. Y el Eterno puso en ellos una lepra espiritual. Y también lo aprendimos con el Progras hace 8 días, esa lepra de las tribus. ¿Listo? Ese rey gobernó durante 52 años. Podemos encontrarlo en 2 de Crónicas 26-21. 2 de Crónicas 26-21. Que dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, murió, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Adonai, y Jotán su hijo tuvo el cargo de la casa real, gobernando el pueblo. O sea, este rey nunca se arrepintió. No, ya recibió la lepra, ya que podía hacer. Muere de la misma lepra, de la misma enfermedad. Pero entonces tiene un hijo
que es el segundo rey del que está hablando aquí, Oseas 1, que es Jotam. ¿Listo? Jotam obedeció a Yahweh, ¿sí? Pero permitió la adoración, siguió permitiendo la adoración a dioses paganos. ¿Sí? Efectuó obras en el templo, amplió las fortificaciones, edificó ciudades de Judá, aplastó a los amonitas, haciéndolos tributarios. ¿Listo? Durante los 16 años de su reinado, Isaías y Oseas siguieron ejerciendo su ministerio. ¿Listo? Entonces, sabemos que ¿qué profeta estaba en las tribus del sur? Isaías, ¿listo? Entonces, durante todo el reinado de Jotam, estuvo Oseas e Isaías. Lo podemos encontrar en Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aún Judá estaba guiándose por ese mismo camino. ¿Estaban? Prácticamente igual. Ya vamos a ver quién fue qué rey fue la diferencia. Entonces, ese mismo Jotam, a los 41 años, siendo sucedido por su hijo Acaz, este rey en sí no quiso nada, no hizo nada en contra, pero no dirigió a su pueblo a ser limpio. O sea, este rey en sí no hizo nada malo, pero permitió la adoración, siguió permitiendo los lugares santos. No limpió el pueblo, porque el rey que tenía que aprenderse, tenía que transcribir la Torá, hacerla cumplir, pero ese rey no lo hizo. ¿Listo? Fue permisivo y además dormido. Se le dice a una persona, un rey de esos es dormido, porque el Eterno ya les había dicho a los reyes qué tenían que hacer y este no lo hizo. Entonces, la lepra que ya había recibido el pueblo de Israel de forma espiritual con el rey Usías seguía carcomiendo al pueblo de Israel, a todo el pueblo. ¿Listo? ¿Y cómo están las tribus de hoy? Dormidas también. ¿Listo? En este tiempo están con lepra y dormidas. Vamos con el tercer rey, que es el rey Acaz. Dice que ese rey estaba en contra con el rey del norte. Y así entre los dos, estaban como en disputa. El rey del norte en ese tiempo estaba el rey Peca. ¿Listo? O Gad, Peca. Y estaba en contra del rey Acaz. ¿Listo? ¿Qué pasó con el rey Acaz? Isaías le había dicho que Yahweh estaba con él, con Acaz. ¿Listo? Porque iban a haber una guerra entre el norte y sur. Pero entonces Acaz prefiere rechazar la ayuda, la salvación de Adonai, y lo que hace es buscar auxilio a los asirios. ¿Listo? Entonces rechazan, no, Dios, en otras palabras, yo me cuido solo. Y va en busca de ayuda al mismo mundo, incluso a sus propios próximos enemigos, porque Asiria también mató personas en el reinado de este rey. ¿Listo? Entonces, es más, Acaz fue tan perverso que más adelante sacrifica a sus propios hijos al fuego, como lo hacían los otros dioses. Entonces, este rey Acaz que permitió la mezcla de lo que había alrededor en su pueblo. Estamos hablando de los reyes de Judá, ¿no? Permitió eso para su pueblo. Y aún así, en este tiempo que está pasando, todas las tribus perdidas están asimiladas, mezcladas con los dioses paganos de este mundo. Y puede que hoy no sean imágenes como tal, pero siempre han sido los mismos demonios. Moloch, siempre han sido, pero camuflados. Vamos con el cuarto rey, que es el rey Ezequías. Entonces, era hijo de Acaz, de que anteriormente estuvimos hablando. Reinó 29 años en Jerusalén. ¿Listo? Se recuerda a Ezequías por la purificación del templo. ¿Sí? ¿Cómo cambian las cosas? Por la implantación de una reforma moral. O sea, en otras palabras, puso freno diciendo ya no más. ¿Listo? El restablecimiento
del culto de Adonai y la celebración de la Pascua. Todo eso restauró el rey Ezequías. ¿Listo? También restableció el empleo de los salmos, de David, de Asaf, los volvió a tomar. Y Dios iba a la colección de los proverbios de Salomón. Entonces, purificación del templo, implantación de una reforma moral, restablecimiento del culto de Adonai, del culto, o sea, como de la adoración. Adonai restableció la adoración y restauró la celebración de la Pascua. ¿Listo? De la reforma moral. ¿Listo? En sí Ezequías contribuyó mucho a la prosperidad del plan. Y del reino hubo un rápido progreso. ¿Listo? Entonces, durante la lucha contra Asiria, porque Asiria en ese reinado se vino en contra de Ezequías, fue atacado por una enfermedad fatal. O sea, el Eterno lo atacó a él por una enfermedad que era para muerte. Pero Adonai le da su misericordia. ¿Por qué le da su misericordia? Porque Ezequías dice, Padre, llora, ora, pide misericordia y el Eterno se la otorga. ¿Listo? Porque ya le había dicho por medio de un ángel. Pues ya leemos por un profeta, un ángel que dice, alista tu casa que te vas a morir. ¿Listo? Entonces Ezequías rápidamente o desesperadamente ora y pide misericordia y la recibe. El Eterno le da 15 años más. 15 años de bendición. ¿Listo? En ese tiempo profetizó el rey, el profeta Oseas. Mientras pasaba todo eso de los reyes de Judá, iba profetizando Oseas e Isaías. Ahora, en las tribus del norte, ¿qué reyes estaban? Dice que empezó con Jeroboam II. ¿Qué significa Jeroboam? Se escribe en la siguiente manera. Yarobam. ¿Qué significa? El pueblo contenderá. O sea, pleito. Así empieza el ministerio de profeta Oseas con este rey. O sea, en medio de una disputa, en medio de un desorden, empieza el ministerio de Oseas. ¿Y con qué rey terminó? Con el rey Oseas. Es que había un rey también llamado Oseas, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, empezó el ministerio de Oseas en Jeroboam II y terminó con el rey Oseas. Y como dice Mateo 12:25, un reino dividido no prospera. En ese tiempo estaban divididos, estaban en Jeroboam, en contienda, en disputas. Entonces, a la final del rey Oseas, el rey Oseas fue el último, la gota que rebosó el vaso. Porque a la final Oseas enoja a los asirios, les da la chispita para que los asirios los lleven cautivos. Y ahí es el final de las 10 tribus, con el rey Oseas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Pero qué significa? ¿Por qué se llamaba Oseas? Salvación. ¿Por qué? Porque la única esperanza de ellos para salvación era el Mesías. ¿Listo? Yeshua. Porque en ese momento los asirios se los llevaron. O sea, el final de ellos en su territorio, para la dispersión total. Los del norte fueron cautivos por Asiria. Por Asiria, sí señor. El último. Oseas. El rey Oseas fue el último rey. Diferente al profeta, ¿no? Diferente al profeta. Fue después de Jeroboam. Entonces, el ministerio de Oseas empieza con Jeroboam II, ¿cierto? ¿Listo? Pasan los años y termina con el rey Oseas, que fue el último rey. ¿Por qué el último rey? Porque él enojó a los asirios
obviamente plan del Eterno, para que los asirios se los llevaran cautivos. Entonces ahí se cumpliría una profecía que aún no olvida. Pero es que yo había escuchado una profecía, algo así, Sí. de Isaías, no me acuerdo, que más o menos decía que se iba a llevar algo así. Algo así fue que yo había escuchado, pero no. Ya lo vamos a ver. Entonces ya sé cuál es. ¿Listo? Entonces, el rey Oseas cometió los últimos errores, por decirlo así, en el reino del norte. Y a la final ellos tampoco se arrepintieron. Entonces vino el Eterno y dijo, hasta aquí nomás. Hasta aquí fue. Y fue el momento donde permite que los asirios se los lleven. Pero entonces, el rey Oseas, la palabra Oseas, no es casualidad, salvación. El Eterno los esparce para salvación. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo así lo entiendo? Ya lo vamos a entender. ¿Por qué los esparce? ¿Por qué semilla de Efraín? ¿Por qué nosotros podemos ser parte del pacto? ¿Dónde entra Yeshua, la salvación? ¿Listo? Entonces, vamos a ir al versículo 2. Ya vamos a responder estas preguntas. Vamos a tener en cuenta. Versículo 2. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. ¿Qué hizo Oseas? Fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces, Adonai como Jonás quería enseñarle algo a Oseas por medio de la vivencial. ¿Listo? Jonás tuvo que vivir muchas cosas para aprender y desde el alma enseñar. Lo mismo tenía que hacer el profeta Oseas. El Eterno tenía que enseñarle a vivir algo para que aprendiera y que del alma pudiera hacerlos volver. ¿Listo? Entonces, duro porque Oseas tuvo que obedecer. Y aunque le doliera que su mujer le fuera a ser infiel, ¿qué prefirió? ¿Al Eterno o a su mujer? Al Eterno. Obedecer la palabra sobre todas las cosas. ¿Listo? Entonces, Israel se supone que era el justo entre las naciones. Cuando Dios escogió a Israel, se supone que Israel era el pueblo escogido. Pero cuando se comienza a asimilar, la tierra comienza a clamar por la manifestación de los hijos del rey. Por eso dice que ya la tierra, toda la tierra, fornica apartándose de Yahweh. ¿Qué quiere decir apartándose? Que estaba cerca. Si yo me aparto, es porque estoy cerca de algo. Ahora, si toda la tierra se aparta, es porque en algún momento estuvo cerca. ¿Cómo la tierra estaba cerca de Adonai? Por medio de Israel. No sé si me entienden. Por medio de Israel es que la tierra tiene esperanza de una nueva tierra, de una restauración. Solo por medio de Israel. ¿Listo? Pero si Israel se aparta, ¿qué esperanza tiene la tierra? Ya no hay esperanza. Entonces, ¿la esperanza en quién estaba? En el Mesías venidero. ¿Listo? Entonces dice que Israel fornica y se hace parte del común. Entonces, ¿en qué momento empieza el pacto? Génesis 17, con Abraham. Si vamos a ir a Génesis 17, que dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, ahí ya está el pacto del Eterno con Israel, desde Abraham. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Y también vemos esa relación de esposo a pueblo en Éxodo 19:4, en un compromiso. Es cuando el Eterno hace un compromiso. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo
expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh les había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno, unidos. ¿Qué dijeron? Sí, haremos. Pero a la final no hicieron. Es como el que dice, acepta a fulanito como tal, tal. Sí, acepte. Esa es una decisión una vez y para siempre. ¿Sí? Yo no puedo decir sí acepto en 10 matrimonios. Tiene que ser una vez y para siempre. Pero por eso el Eterno la trata de fornicaria a Israel. Porque dijo aquí que sí haremos, pero al final que no hicieron. Entonces, fueron unos fornicarios. ¿Listo? Entonces, Adonai le dice a Oseas que haga lo mismo que está pasando actualmente en Israel. Ven, cásate con una mujer fornicaria, porque te voy a enseñar algo. Esa mujer se llamaba Gomer. ¿Qué significa término? O sea, como algo que finaliza. Gomer, término. ¿Listo? En el Eterno existen dos tipos de términos, o sea, de finalizaciones. ¿Listo? ¿Cuáles son? Finalización por cumplimiento, ¿sí? Como la perfección total, que nosotros recibimos perfección hasta el día que el Mesías venga y haya la perfección eterna. Ahí ya hubo un fin, ¿sí? Para perfección, un fin de cumplimiento. Pero hay otra finalización que es por fracaso, que ya es una finalización forzada. Entonces, existen dos tipos de finalización. La primera por cumplimiento, porque algo ya tuvo su fin, su cumplimiento. En buenos términos, para bendición. ¿Sí? Nosotros cumplimos un ciclo acá en esta vida, en esta tierra, para un cumplimiento. Y que si hacemos la voluntad del Eterno, vamos a recibir bendición, porque vamos a habitar en la presencia de Adonai. Pero si no, ¿qué vamos a recibir? Muerte eterna. ¿Listo? ¿Qué es el segundo término? Por fracaso. ¿Sí? No finalizó en buenos términos. Eso significa la esposa que le hizo casarse a Adonai a Oseas. Término. ¿Por qué? Porque Yahweh iba a ser un término. ¿Será que cumplimiento para bendición? ¿O por fracaso? Porque Israel dijo que sí haremos y al final no hicieron. ¿Listo? Gomer. ¿Hija de quién? Hija de Diblaim. Ahí está en la Torah, en la Biblia. Diblaim. ¿Listo? O sea, ¿quién era Diblaim? ¿Qué significa Diblaim? Torta. Torta. Hija de. Diblaim. Significa torta y dos panes. Torta y dos panes. ¿Qué tiene que ver? Sí, panes. ¿Sí? Bueno, la pregunta es: ¿qué tiene que ver? Vamos a ir a Segunda de Reyes 20. Ahí aparece Diblaim. Segunda de Reyes. Y vamos a ver con qué rey. ¿A qué rey nos estamos hablando? Segunda de Reyes 20. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Del reinado de David? No. Entonces, dice Segunda de Reyes 20, del 1 al 7. ¿Qué tiene como título sus escrituras? Ezequías. ¿Se acuerdan de la enfermedad que habíamos hablado de Ezequías? El Eterno le dijo: alista tu casa que te vas a morir. Le dio una enfermedad para muerte. Entonces, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías. ¿Quién fue el que, ¿quién fue el que le fue a dar para decirle que alistara su casa y que iba a morir? El profeta Isaías. Entonces, le dijo: Yahweh dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo: te ruego, Yahweh, te ruego que hagas memoria
de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloré Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Yahweh, el Elohim de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Adonai. Añadiré tus 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Miren la promesa. Los de Asiria también habían atacado a Judá. Pero ¿qué le promete el Eterno a este rey Ezequías? Que lo iba a librar de la mano del rey de Asiria, a causa de que se humilló, de que robó. ¿Listo? Por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, también, que también significa Dibraim. Dibraim también significa masa de higos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces, Ezequías tenía una enfermedad, pero en el momento que ruega, el Eterno tiene misericordia. Viene Isaías y toma Dibraim, que es la masa, esa torta que estamos hablando, y la pone sobre la llaga, y que trae a Ezequías sanidad. Entonces, en este caso, Ezequías, en este momento, representa la misericordia hacia el reino del sur. O sea, ¿quiénes? A Judá. Porque a ellos les extendió misericordia por amor a David. Que dice ahí, por amor a David. ¿Sí? Porque ya le había hecho una promesa. Ya iba a venir un linaje especial, que era la salvación. ¿Listo? Pero cuando habla de Gomer, hija de Diblaim, ya estamos hablando de las tribus del norte. ¿Qué pasó? Diblaim hace referencia a la sanidad de la enfermedad, de la lepra que tenía el reino del norte. Pero la hija, ¿cómo se llamaba? Gomer. Una terminación, o sea, el Eterno, en otras palabras, cortó. O sea, ya no va a haber sanidad para este pueblo. ¿Sí? Ya en ese momento, hasta aquí llegó lo que yo tenía para este pueblo de arrepentimiento, que se arrepintieran. Hasta aquí llegó esta misericordia que les estaba ofreciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a resumir. Diblaim, que es una torta que vimos que le pusieron al rey Ezequías para sanar, representa eso, esa sanidad para el pueblo del norte. A causa de que no quisieron, salió la hija, que se llama terminación. O sea, hubo un corte para las tribus del norte. No sé si me estoy haciendo entender. Versículo 4. Y le dijo: ponle por nombre que es rey. Al hijo que había tenido con la fornicaria. Tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Israel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Eso vamos a estudiar todos esos nombres. Entonces vamos a poner mucha atención. Jezreel quiere decir Dios siembra. Volvemos aquí. Dios siembra. En hebreo es Yisrael. Yisrael. Bien. Gracias, Israel. ¿Listo? Dios siembra. ¿Qué quería el Eterno con el pueblo de Israel al esparcirlos? Sembrarlos, como que esparce semillas. Eso quería hacer el Eterno con ellos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más dice? Habla acerca de Jehú, ¿cierto? Castigaré a la casa de Jehú. Jehú fue aquel que mató a Acab y a Jezabel, ¿sí? Los mató. Pero fue propósito de Adonai. Pero entonces, ¿por qué Adonai los iba a castigar si hicieron la voluntad? Porque resulta que Jehú no cambió lo que el rey Acab había puesto, sembrado. ¿Qué había hecho el rey Acab? Había puesto dioses, había puesto paganismo. Y aunque Jehú vino y destruyó a Acab, continuó con lo mismo. Entonces dice Adonai: yo destruiré a Jehú. ¿Listo?
Entonces, Jezabel había sido también la causante en gran manera de la idolatría de Israel. ¿Listo? Pero eso iba a terminar, Gomer, eso iba a tener una terminación para poder esparcir y sembrar a Israel. ¿Listo? Jezreel, en ese lugar, porque también es un lugar, no solamente es el nombre del hijo de Oseas, también es un lugar, fue donde se derramó la sangre de Jezabel y la sangre de Acab. ¿Listo? ¿Sí? Donde cayó muerto. ¿Listo? Y ¿sabe? Jezabel. ¿Sabe? Sí. Jezabel. Es que se me hace conocido por lo de Elías. Elías, sí. En los tiempos de Eliseo. Elías y Eliseo. Eliseo fue el que ungió A profetizar, ¿no? ¿Cómo? Fue lo de la prueba. Sí, lo de los profetas. ¿Listo? Bueno, entonces, también nos habla de quebraré yo el arco de Israel. ¿Qué significa el arco? Es un símbolo de poder. ¿Listo? Era un instrumento en ese tiempo principal para la guerra. Entonces, ¿qué dice que le va a quebrantar el arco? Que los va a dejar desarmados, en otras palabras. Los va a dejar sin potestad de defenderse. Los va a dejar, mejor dicho, sin poder. ¿Listo? Y va a haber pérdida de poder. ¿Quiénes? Los de la casa de Israel. Entonces, versículo 6 de Oseas, capítulo 1. Concibió ella otra vez y dio a luz, en este caso, a una hija. Jezreel o Jezreel fue el primer hijo. Ahora da a luz otra hija. Y le dijo Elohim, ponle por nombre Loruama o Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Por quién? Por el rey Ezequías, del arrepentimiento. Y los salvaré por Yahweh su Elohim. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Ahí está hablando de Judá, que no los iba a salvar de esa forma, sino de una forma que ya vamos a ver. Entonces, aquí el veredicto de la casa de Israel ya ha llegado, de que los iba a qué? A decir sin compadecimiento. Ya el Eterno ya no iba a tener más misericordia, que es la segunda hija de Oseas, Loruama, sin compadecimiento, o la no compadecida, sino que le quitará todo. Entonces, la dispersión de las 10 tribus fue en el año 722, antes de la era común o antes del Mesías. Entonces, era tan... Sí, sí. ¿Listo? El final, o cuando Asiria arrasa con las 10 tribus, es en el año 722. Entonces, la amenaza de Asiria con las tribus del norte era tan grande, ¿sí? O sea, estaba ahí volviendo a Israel ahí cerquita, que Judá tenía miedo de cierta forma. Porque ¿cuántas tribus habían arriba? 10. Y Asiria se las llevó cautivas a las 10. ¿Cómo creen que se sentirían los dos que quedaban abajo? Con ese miedo. ¿Listo? Con esa preocupación por la conquista que hubiera podido pasar, que Asiria los atacaba. Y en ese momento Asiria los ataca, por supuesto. Pero ¿cuál era la promesa? Vamos a ir entrelazando, que le dio el Eterno a Ezequías, que no iba a permitir que la mano de Asiria pudiera más con ellos. ¿Listo? Entonces, en ese tiempo un ángel de Adonai mató a 185,000 asirios. Y los asirios quedaron quieticos. No pudieron conquistar el reino del sur. ¿Listo? Vamos a ver otro punto acá. Vamos a aprender algo del hebreo. Entonces, fueron 10 tribus en la parte de arriba. ¿Qué letra representa el número 10? La vimos esta mañana. Ayer. ¿Qué significa? Mano. ¿Listo? Ellos creían, las 10 tribus, creían que podían con su propia mano. ¿Sí? Que fue con el rey Oseas. Es más, comienzan a pedir ayuda también a Egipto para que los apoye.
Y ese fue la gota, ¿verdad? Ese sí fue la gota que rebosó el vaso. Al pedir ayuda a Egipto, Asiria se enojó muchísimo. Y más si dejaron de pagarle tributo a Asiria, entonces Asiria viene y los invade. ¿Cuántas tribus quedaron? Quedaron 2. ¿Listo? Judá y Benjamín. ¿Listo? Aún así había una promesa que decía que el Eterno, aunque los esparciría, les iba a permitir volver. Pero Judá, no sé qué pasó con los judíos, se les olvidó eso. ¿Sí? Ellos ya pensaban que eran ellos ya eran el pueblo total. Se confiaron en su. Por eso también más adelante nos lleva cautivos Babilonia, pero ellos sí vuelven. ¿Listo? De cierta forma, las dos, pongo mucho atención a esto, las dos tribus que quedaron, ahora sí representan las dos casas de Israel. ¿Listo? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Este es Israel. Más o menos es así, ¿sí? ¿Sí? Acá arriba tenemos 10 tribus. Acá, 2. Esta mañana veíamos la dualidad del 2, las dos casas, ¿cierto? Eso representa este 2, las dos casas, tanto la de Efraín como la de Judá. Judá, ¿listo? Entonces, el momento que este es borrado el mapa, este 2 es la esperanza de otra vez la restauración de Israel. ¿Listo? ¿Por qué estos 2? ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de los 2 espías? ¿Cuántos trajeron malas noticias? 10. ¿Cuántos trajeron buenas noticias? ¿Y quiénes fueron? Josué de la tribu de y Caleb de la tribu de Judá. ¿Listo? Caleb era de la tribu de Judá. Entonces, esa dualidad de este 2 representa esa unión. No sé si me dice, si fui claro, ¿sí? De Efraín, que ya lo vimos al principio, que representa la semilla que se iba a regar por todo el mundo. Y Caleb, que representa Judá. Entonces, ellos fueron los únicos que pasados de los 40 años entraron a la tierra prometida. Josué repartió la tierra. Pero los otros 10 espías que trajeron malas noticias, ¿qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. ¿Listo? Ya hemos hablado que el desierto también representa la mem, ¿cierto? Las aguas, la limpieza. El desierto también es una forma de limpiar al pueblo. Cuando el Eterno pasa al pueblo por el desierto, es para una limpieza. Y muchísimos se quedan en esa limpieza. ¿Listo? Deuteronomio 30, aquí está la esperanza del pueblo esparcido. Entonces, Deuteronomio 30. Anteriormente habíamos leído Deuteronomio 28, que eran las maldiciones, si no obedecían los mandamientos, que iban a ser esparcidos, ¿cierto? E iban a adorar a otros dioses. Y eso lo iba a permitir el Eterno. Pero 2 capítulos más adelante, en Deuteronomio 30, el Eterno habla y retoma ese tema que había puesto en la mesa. Que dice que sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, Deuteronomio 28:1, y la maldición, Deuteronomio 28 más adelante, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh, tu Elohim. Entonces, ¿cuál era el primer paso para que Israel volviera a florecer? Un teshuvah, un arrepentimiento y volver al Eterno. Eso ya estaba escrito en la Torá, ¿sí? Ya estaba escrito incluso antes del rey, de los reyes. Versículo 2. Y te convirtieres a Yahweh tu Elohim y obedecieres, Shema, a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Antes no tenía misericordia, lo ruaba, ¿cierto? No compadecía. Pero en ese tiempo iba a tener misericordia si se arrepentía. Y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te había esparcido. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, de allí también los recogerá.
así estuvieran en el otro extremo, así como permitió que se fueran de extremo a extremo, los iba a recoger de extremo a extremo. ¿Listo? Entonces ya estaba esta promesa para el pueblo. Y hoy, ¿qué nos corresponde a nosotros como el profeta de Oseas? Llevar, esta es la salvación, ¿sí? Que Yeshua, que por medio de Yeshua podemos ser parte del pueblo, pero tenemos que hacer un Teshuvah. ¿Listo? Y está la esperanza de que Yahweh nos va a recoger. Entonces, versículo 8 de Oseas capítulo 1. Después de haber destetado al Oruama, el Oruama era la no compadecida, no misericordia, concibió y dio a luz un hijo, el tercer hijo. ¿Listo? Hijo Jezreel, hija Loruama, hijo que ya vamos a ver el nombre. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Lo-Ami, no pueblo. O sea, el Eterno ya les dio una terminación. Les dijo, ya desde aquí ustedes ya no van a ser mi pueblo. ¿Listo? ¿Qué significa la palabra destetar? ¿Listo? Es permitir que él por sí solo salga de la casa, la no compadecida. Está hablando de que destetó al Loruami, la no compadecida. Destetar hace referencia como a, ya usted como que se va a mantener solito, ya usted lo voy a sacar, ¿sí? Ya usted ya no depende de mí, en otras palabras. Entonces, ahí viene también la enseñanza del hijo pródigo, que muchos hoy la transgiversan, que es el que se va a la iglesia para el pecado, se revuelca, vuelve a la iglesia, pero vuelve y se va, se revuelca y vuelve cuantas veces quiere. Pero eso no es el cumplimiento. El perdido, el hijo pródigo, es aquel que se fue y se asimiló con todas las naciones, pero en un momento volvió. ¿Listo? Fue destetado, o sea, se fue, pero después fue llamado hijo del padre, en ese caso, si no leyendo la historia. Entonces, también el otro hijo, ¿cómo se llama? Lo-Ami, no pueblo. En el momento que se va de la casa, comienza a hacer sus propios mandamientos, comienza a hacer su propia voluntad. Aquel que es pueblo de Elohim obedece los mandamientos. Esa es la señal, que obedezca los mandamientos, entre esos el Shabbat, como lo estamos haciendo hoy, es parte de un pacto, de un sello, para que lo tengamos en cuenta. Con solo el hecho de que se haya ido de la casa, deja de ser pueblo. ¿Listo? El Eterno dice, listo, usted se va, yo ya no tendré misericordia, usted se va, usted ya no va a ser mi pueblo porque usted va a hacer sus propios mandamientos. Pero para poder volver, tienes que hacer un Teshuvah por medio de Yeshua, obedecer los mandamientos, ser parte de Israel. ¿Listo? Entonces, en este momento, los que aún están esparcidos están sin identidad. Para que lo tengamos en cuenta. Versículo 10 de Oseas 1. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán ¿quiénes? Los hijos de Judá y de Israel. Ahí ya es una promesa. Y nombrarán un solo jefe. ¿Quién? Yeshua. Y subirán de la tierra. Porque el día de Jezreel, ¿qué era Jezreel? Dios siembra. Porque el día en el que Dios siembra será grande. Porque el que siembra, cosecha. ¿Listo? Era el propósito de Adonai. En otras palabras, en nuestro lenguaje, sembrar al pueblo de Israel para que cosechara. Una semilla de naranja da una naranja nomás. Da muchas naranjas. Eso iba a ser esa profecía de cumplimiento con Efraín. ¿A qué le suena como la arena del mar? A la promesa de Abraham. Sal de tu tienda, mira las estrellas del cielo, las puedes contar. La arena del mar, las puedes contar. Se fue cumpliendo poco a poco la promesa que el Eterno le había hecho a Abraham. Quizás Abraham en el momento que recibe la promesa no sabe cómo, pero mire todo lo que sucedió para que se pudiera decir que se cumplió. Israel
iba a ser como la arena del mar, esparcida que no se puede contar. ¿Listo? Y lo podemos ver como cumplimiento en Romanos 9, 25 al 26. Vamos a ir juntos. Romanos 25 al 26. ¿Qué dice? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces aquí viene el cumplimiento de la misericordia. En el momento que Yeshua viene y muere por nosotros, por la casa perdida de Israel, por las ovejas de la casa perdida de Israel, en ese momento, los que fueron llamados no compadecían, no Ruami, los que fueron llamados no pueblo, no Ami, iban a ser llamados hijos del Dios viviente. Hoy tú y yo, ¿qué somos? Hijos del Dios viviente. ¿Listo? Somos coherederos juntamente con Yeshua. ¿Listo? Y como lo hablamos esta mañana, la unión de las dos casas iba a ser lo que iba a ser la venida del Rey, que es quien? Yeshua. ¿Listo? Entonces, como conclusión, Israel iba a morir entre las naciones, pero dejarían semilla. Y solo al momento que viene el Mesías, Israel cobra vida. Eso lo va a repetir. Israel iba a morir entre las naciones, pero dejarían semilla. Israel iba a morir entre las naciones, pero dejarían semilla. Y solo en el momento que viene el Mesías, Israel comienza, ¿correcto? Israel iba a morir entre las naciones, pero dejaría Semilla, es lo que vamos hablando. Semilla. Jezreel, semilla. Que solo al momento que viene el Mesías, solo al momento que viene el Mesías, Israel comenzaría a cobrar vida. Que como lo hablamos también esta mañana, fue muy acorde, era que se cumple Ezequiel 37. ¿Listo? Tanto las dos varas, como también, ¿qué ves? No veo huesos secos. ¿Listo? Pues sopla al viento de vida. Y se levantan los huesos y cobran vida. ¿Listo? Y va dando fruto. ¿Quién es? Israel. Va dando fruto. Va dando fruto hasta completar la plenitud de los gentiles, que es como se conoce en el Brit Hadashah, de los Gojim, que iban a comenzar a ser pueblo. Entonces, hasta completar la plenitud de los gentiles. Y por último, un dato muy, muy hermoso, para que asocie todo lo que estamos hablando hoy, es que de este dar se escribe en hebreo Gamal. Eso, destetar, Gamal. También Gamal es camello. ¿Listo? Gamal también es riqueza. ¿A qué letra le suena? Gimel. Vuelven. Aquí es con la Gimel. ¿Listo? ¿Qué número es la Gimel? 3. El 13 es una transición de muerte a vida. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Cuántos días estuvo en el vientre del gran pez? 3 días. ¿Qué dice él? Que se sentía como muerto, ahí metido.
pero en la misericordia del Eterno le dio vida. Así mismo iba a pasar con Israel. El 3 haciendo referencia a Yeshua. Si Yeshua no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos tenido vida. ¿Listo? Entonces, nosotros somos esparcidos, como lo habíamos hablado, y comenzamos a curar vida por medio del Mesías. ¿Listo? Para terminar, mis amados hermanos. Entonces, para que sigamos estudiando la palabra del Eterno, los días va a ser Oseas 2. En 15 días. Oseas 2, que es la continuidad de todo lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces, no pierdan el hilo, ¿listo? Para que lo lean antes de venir, pues ustedes se van asociando de qué se va a hablar, qué términos se van a tocar, y así vamos aprendiendo juntos, ¿listo? Chao a todos los que nos están escuchando y dado por terminado esta enseñanza. El Eterno les bendiga.